San Mateo 4:1 al 11. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en nombre de nuestro Padre, de nuestro Jehová, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y él solo servirá. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Como ministros de Cristo, que hemos escudriñado la Sagrada Escritura y que nos han enseñado los pasos que ha usado y directamente por la dirección del Espíritu Santo, conociendo nosotros hasta donde podemos conocer conforme Dios nos revela la vida de nuestro Jesucristo, pues conocemos que nació de una Virgen María, un padre que lo cuidó, José, que María concibió el Espíritu Santo, que José estuvo con ella, y posterior de que ya María dio a luz a Jesús, porque ya vinieron los hijos de José y María, y conocemos otra referencia que nos dice, creo, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, que nos habla de cuando tenía Jesús 12 años, y fue José, María y Jesús, fueron a Jerusalén para la fiesta, y se les perdió Jesús, y después lo encontraron José y María, que estaban con los doctores de la ley, que se admiraban de la sabiduría. Y ahí prácticamente es que termina de la niñez y parte de la adolescencia de Jesús, hablando de lo que crecía en espíritu, y Dios estaba con él y lo fortalecía, que crecía en sabiduría. Amén. Pero ya de nuestro Señor Jesucristo, ya venimos a nosotros. Después de 12 años, uno no sabe qué hizo Jesús, porque no está escrito que hizo de los 12 a los 30 años, ¿sí? Porque encontramos nosotros que esto del bautismo del agua de arrepentimiento, que fue nuestro Señor Jesucristo del río Jordán, que lo bautizó Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista no lo quería, dijo que era necesario, por eso lo bautizó Juan el Bautista. Y vemos que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y se escuchó la voz del Padre, que dijo: he ahí mi Hijo amado, diciendo el Padre eterno, nuestro Padre, a nuestro Jesucristo, ¿sí? Entonces ahí encontramos ya una edad de aproximadamente 30 años, como lo dice la Evangelio según San Lucas, capítulo 3, ¿sí? San Lucas nos habla de que a esa edad fue que nuestro Jesucristo comenzó su vida ministerial. Dice San Juan 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, ¿sí? Dice San Lucas 3:23. Pero antes de que nuestro Señor Jesucristo iniciara su ministerio a los 30 años, pues ahí llegamos unos días, ahí pegado antes de que iniciara, ¿sí? Encontramos, bueno, el bautismo de agua de arrepentimiento, que descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, pero está Jesús bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, que se escuchó la voz del Padre que dijo: he ahí mi Hijo amado, que te digo complacencia. Después de que ya Jesucristo fue bautizado por el agua de arrepentimiento, ¿sí? Que el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma, entonces el mismo Espíritu Santo lleva a Jesús a una gran prueba, ¿sí? Que es ese ayuno de 40 días. Y es un ayuno que dice aquí, al desierto. Y tenemos claro que en el desierto hay unas temperaturas muy altas en el día. En la noche a veces hay brisas y hay arena. Y en el desierto, muy lugares pocos que se encuentran de unas fuentes de agua, son muy escasas, ¿sí? Y pues durísimo. Y fuera de eso, hay una concordancia que nos habla de que luchando con las fieras, o sea que atacado. Vamos a mirarlo, creo que está en Marcos, ¿sí? La concordancia. Marcos, dice Marcos 1:13. Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, ¿sí? Entonces,
volvamos aquí a Mateo. Entonces, ya nuestro Señor Jesucristo pasa el desierto, calor intenso, en la noche brisa fuerte de la arena, las fieras, entiendo yo que en este caso pueden ser demonios y de pronto o algunos animalitos del desierto que sean fieras, pero me enfoco más a los demonios, ¿sí? Y vemos que ahí, ¿sí?, fue llevado para ser tentado. Y fue un ayuno, esos ayunos que como lo hizo Moisés, esos ayunos, como hizo uno, que son duros, de no tomar agua y no comer nada, lo que llaman un ayuno en seco, ¿sí? Entonces, ahí vemos al Señor Jesucristo, 40 días y 40 noches. Un ayuno que lo entendemos nosotros que es para fortalecer el espíritu, para doblegar la carne, ¿sí?, para doblegar que esta carne esté sujeta al Espíritu Santo y para que doblegar totalmente y todo nuestro ser sujeto al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vemos que ya nuestro Señor Jesucristo, en esta tentación que viene de parte del diablo, ¿sí?, entonces cuando ya termina nuestro Señor Jesucristo, el ayuno viene a tentarlo. Y una de las cosas que dice es que, como sabe que tenía hambre, como ser humano, pues Señor Jesucristo en la condición como nuestra, todavía no tiene el cuerpo celestial, pues le dio hambre, porque hemos hecho algunos ayunos de menos días, porque no ha sido así esa cantidad, y así han sido menos días, y ha sido duro levantar un ayuno, y uno tiene una tremenda hambre y sed, y vemos que el diablo, pues, viendo esto que tenía hambre y sed, después de estos 40 días, pues lo fue a tentar, y le mostró unas piedras, que las convirtiera en pan, ¿sí? Dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, es algo de que nosotros como ministros tenemos que tener mucho cuidado, porque en cualquier momento se pueden acercar algunos hijos del diablo, ¿sí?, o el mismo Dios, señales y prodigios en una persona o grupo de personas, o en algún territorio que se va a expulsar cualquier potestad, y hay una cadena de oración o ayuno, y Dios nos usa como vaso para que eso salga, porque es el nombre de Jesucristo, por el fuerte del Espíritu Santo, por la mano poderosa del Padre, ¿sí? Y milagros que uno a veces, que en mi caso, una vez se lo llamó a la nevera, con mi esposo oramos, y se nos arregló. Entonces, milagros que también acontecen aún en los cuerpos de los seres humanos, que amanecen personas que nacen con una piernita más corta que la otra y se ora, y Dios la estira, eso es un milagro. Entonces, dentro de esos milagros, pues encontramos de que aquí el diablo está diciendo que convirtiera esas piedras, es un milagro, convertir una piedra en pan, ¿sí? Pero Jesús, que le contestó, ¿sí?, que escrito está, no solo el pan vivirá al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros tenemos mucho cuidado de que habrán personas malintencionadas que quieren probar, tú eres ministro de Cristo, tú eres muy ungido, que estamos teniendo por el Espíritu Santo. Hemos escuchado que los que estamos teniendo por el Espíritu Santo pueden declarar y que convertir las piedras en pan. Hermano, nosotros no estamos para demostrar el poder de Dios. Nosotros no estamos para demostrarle a ningún enemigo, a ningún ser humano, a nadie estamos para demostrar. Otra cosa es que Dios en su misericordia nos usa para extender su misericordia, para que reciban liberación, señal y prodigio, y aquellas personas que necesitan, porque Dios conoce los corazones. Pero ahí marca la diferencia. Nosotros no estamos para demostrar que hay poder de Dios, para demostrar el poder de Dios, no, Señor, ¿sí? Y vemos que como no pudo hacerlo caer el diablo, entonces se lo llevó a la santa ciudad, ¿sí?, y lo puso sobre el pináculo del templo. El pináculo es lo más alto del templo. Y como Jesús le respondió con palabras, que escrito está, no solo el pan vivirá, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios, entonces el diablo con su astucia y sagacidad, bueno, lo llevó allá al pináculo y también le declaró la palabra. Digo, si eres hijo de Dios, échate abajo de ese pináculo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en su mano te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Está escrito en la Escritura. Así mismo no puede salir nuestro convicto de Cristo, ¿sí? No puede venir el mismo diablo disfrazado, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Aquí encontramos en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 12 en adelante, 2 Corintios. Aún los ministros de Satanás también se disfrazan, dice 2 Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conformar a sus obras. Entonces puede llegar cualquier suministro de Satanás, el mismo Satanás disfrazado de luz. Ah, no, es que está escrito en la Sagrada Escritura. Y entonces, de pronto tú vas a creer, wow, sí, no, sí. A mí me pasó una vez, un varón que estaba liderando un grupo de cristianos y me visitó y comenzó a hablar, estamos los dos en la oficina pastoral, y comenzó como que a hablar, como que fueran lenguas, ¿sí? Como que haciendo pasar como que fueran lenguas de Dios. Y yo inocente, porque no va aprendiendo todos los días, pues me tiré en el suelo, y eso como que Dios le desagradó tanto lo que estaba haciendo este hombre, que lo tiró al suelo, y después le hizo dar una vuelta, yo vi todo eso, le hizo una vuelta así, guau, esto no es de Dios, ¿sí? Y me coloqué en pie. Entonces, ten mucho cuidado, porque pueden decirte, varón de Dios, Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado, y escrito está en la palabra, y te la recitan, ¿sí? Para que hagas tú esto y esto. Ejemplo, llega de pronto, varón de Dios o varona de Dios, Dios me ha mostrado, y en la Biblia está escrito, y a predicar a toda criatura, y te recitan Marcos 16:15. Todo aquel que creía que será salvo, que no creía será condenado. Y todo lo que creen, entonces, es la gran comisión, varón, Dios me ha mostrado para que usted vaya para tal pueblo. No, hasta que Dios no le confirme, usted no diga amén. Si usted no siente, no diga amén, porque pronto es una trampa, usted va para ese pueblo, y allá, quién sabe si usted está esperando al enemigo para matarle, o le va a ir muy mal porque no viene de parte de Dios. Entonces no podemos nosotros, porque nos vengan a decir varón, que nos vengan a dar un lenguaje cristiano, que nos vengan a decir que en la palabra está escrito, y que el Señor me dice que en la palabra está aquí escrito para que tú vayas y hagas tal cosa. No, Señor, espere que el Señor le confirme, discierna en el Espíritu. Jesús, ¿qué le digo? Escrito está, no te entrará el Señor tu Dios, ¿sí? Y lo más delicado también, vemos cómo, como no pudo ya Satanás, entonces él lo llevó a un monte muy alto a nuestro Señor Jesucristo y le mostró todos los reinos del mundo, todos los reinos del mundo, todos los reinos de aquí en el planeta Tierra y la gloria de ellos. Nosotros tenemos claro esos palacios de los gobernantes, de los presidentes, de los reyes, todo lo que ellos tienen, sus carros, sus tesoros y todo lo que ellos tienen y todo lo que el oro y la plata que sea en el mundo, grandes edificaciones, grandes cosas. ¿Y qué le dice el diablo? Si portado, todo esto te haré si portado me adorares. Así te van a pasar de pronto, de que puedes estar pasando por alguna necesidad como ministro de Cristo, económica, y puede venir el mismo diablo, un instrumento del diablo, a mostrarte muchas riquezas, ¿sí? Y en una forma, no literal como lo leímos, pero en una forma muy sutil. Oh, varón, a mí me aconteció ya. Oh, varón, nosotros le podemos ayudar, tenemos contacto con el gobierno, nosotros podemos ayudarle para que su ministerio crezca. Eso me pasó en una situación que tuve muy difícil, que me tocó salir de la ciudad y que de igual forma un familiar, y que muy acomedido, pero el familiar, el diablo lo estaba utilizando para llevarme que fue una reunión con unos pastores que venían de Bogotá, y ellos me hablaron de que me pueden ayudar en la situación que me estaba aconteciendo, para que creciera el ministerio, para que abriera puertas con el gobierno, un poco de cosas. Pero gloria a Dios que en el devocional personal, antes de salir a esa reunión, ya Dios me ha hablado lo que es el libro de Romanos, capítulo 16, ¿sí? Versículo 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Hay que fijarnos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenios. Wow, Señor. Y cuando yo me hice esas propuestas, discerniendo en el Espíritu, fijándome, y Dios mío, estas personas son apóstatas, son instrumentos del diablo. Señor, estos trabajan y que como cristiano, como ministro, pero para sus propios vientres, que quieren engañar con lisonjas, con palabras, ¿sí? Yo no soy ningún ingenuo, porque tú me has dado discernimiento espíritu. Y una vez cuando hice una propuesta, dije, no, gracias, muy amable. Y en ese salón que estábamos, ¿sí? Se pusieron bravos, se miraron la cara, se fueron,
el familiar mío como que se disgustó porque no me dejé supuestamente ayudar. Entonces, puede haber propuestas en la situación que tú te encuentres de prueba, tribulación, de economía, y entonces van a llegar propuestas de alguna u otra forma. Pueden hasta el mismo diablo utilizar familiares, conocidos o personas que dicen ser ministros. Ya leímos 2 Corintios 11:13, se disfrazan de ministros, personas ministros de Satanás, y te van a hacer propuestas. Porque si usted se pone a mirar, no siento que es un patrón de conducta. Muchas iglesias que dicen ser de sana doctrina, o iglesias que dicen ser cristianas, o iglesias que dicen ser de Dios, tienen mucho oro y plata, ¿sí? Y cualquiera diría, oh, Dios lo está bendiciendo grandemente. No, y no vamos muy lejos. El sistema católico apostólico romano, sabemos que es la prostituta, es la ramera, que dice Apocalipsis 17, es la que pervirtió desde el siglo 3, año 300, 350 después de Cristo, allá en Roma con Constantino, pervertieron, prostituyeron la palabra de Dios y comenzaron a hacer alianzas, esos líderes de esa época, con los emperadores, alianzas políticas y económicas, sí, y por eso que encontramos y hemos visto en algunas películas, algunos libros y cosas de historia, nos habla de que todas las riquezas que han obtenido, indulgencias, como tenían riqueza, y si nos ponemos a mirar, ellos tienen hasta un banco, tienen un poco de cosas, y así hay otro tipo de denominaciones, religiones, hijas de esta Babilonia, que también tienen mucha riqueza, pero tú vas a ver la doctrina bien torcida, más torcida que los cachos del diablo. Sí, tú vas a ver si está la gloria de Dios, no está ni la sombra. Sí. Y entonces, por lo regular, muchas de las iglesias, sí, que pues están pasando por algunas pruebas, tribulaciones, porque si viven santidad, obediencia al Señor, pero no quieren decir que se vuelve un patrón de conducta, porque en su momento también Dios bendice grandemente. Yo conozco varones de Dios que fueron su parte económica muy, muy difícil, muy pobre, pasaron muchas hambre, necesidad, y comenzaron a trabajar para el reino de justicia, el llamado que Dios les hizo, y estos varones y varonas, con el tiempo Dios los bendijo, no solamente con convicciones espirituales ministeriales, que son más importantes, sino con las añadiduras, les dio oro, plata, muchas cosas. Algunos, desafortunadamente, esos afanes y esas riquezas ahogaron la palabra, ¿sí? Otros, pues, eso no las ha influenciado en su vida y mantienen su común relación con Dios, de santidad y obediencia al Señor. Pero hay que tener mucho cuidado. Me acuerdo también de una vez que recuerdo un varón que ya está en la presencia en el paraíso, tengo mucha fe que está en el paraíso, lo único que sabe Dios, pero tengo fe, pastor evangelista. El hombre fue un oficial de la Armada y de su familia en la ciudad de Bogotá, como que su familia económicamente estaba muy bien posicionada, pero él, debido a que en el trabajo que tenía, en las empresas que tenía, pues lo sacaron porque él colocaba alabanza, oración. Entonces, igual forma, fue una situación muy dura porque su esposa y sus hijos lo abandonaron, se separaron, porque como ya no tenía la riqueza, el oro y la plata con que mantenía y lo sostenía, le daba el lujo. Entonces este varón se dio fiel a Dios, pastor evangelista, y el varón compartí una vez de que en estas necesidades económicas los familiares le buscaron en Bogotá un buen trabajo. Y él, cuando fue allá a la entrevista, a un penthouse de esos edificios altísimos, que era el último piso de una oficina grandísima, y él entró y había un hombre sentado en una silla, un escritorio grande, y estaba ahí. Y entonces cuando él se sentó, le pareció extraño, el hombre que estaba ahí era muy, muy extraño, y el ofrecimiento era de un sueldo estamos hablando de hace 20, 25 años, como de 7, 8, 15 millones, algo así por ahí. Le daban apartamento, le daban un carro, hizo todas las propuestas. Y el varón dice que él escuchando, pero él sintió la voz de Dios, que ese era el mismo diablo que le está haciendo su ofrecimiento. Entonces el único que le dijo, gracias Señor, disculpa que le ha hecho perder el tiempo, y se salió. Después ya la vemos con una operación, es decir, Dios permitió llevárselo a su presencia, pero es ahí de discernir las propuestas, mis hermanos, que no te va a pasar lo que muchos se han inclinado a propuestas que no vienen de Dios. Sí, como ministro de Cristo, Dios nos puede bendecir con gran oro y plata. La situación está que eso te va a crear afanes, y esa riqueza va a lograr la palabra, y que te estés ocupando de cosas del mundo y te vayas a apartar de Dios. Hay que saber administrar las cosas y mantenerte firme como ministro de Cristo en santidad de ese Señor y haciendo la obra que Dios nos ha enviado. Entonces, por eso que Jesús, cuando le hizo el diablo esta propuesta de que si le haría todo eso, si costaba le daré,
Y por eso Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios, ahora Él solo servirá. Como este varón que le conté el testimonio que fue usted de la hermana. Prácticamente se despidió, le dijo antes de vete Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios, ahora Él solo servirá. Así mismo nos toca a nosotros. Hay que discernir, mis hermanos, hay que discernir. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Dice el versículo 11. Entonces, posterior encontramos nosotros, dice 4:12, Jesús principia su ministerio. Entonces encontramos nosotros, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese el dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, o sea, pecado y maldad, vio gran luz, la luz de Jesús, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció la luz de Jesús. Desde entonces comenzó a comenzar el ministerio de Jesús, como a Jesús a predicar y a decir, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que Dios el Padre le dio a Juan el Bautista y preparó el camino de Jesús. El Bautista decía lo mismo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, mis hermanos, hay que discernir, tener mucho cuidado, y bueno, cuando el Espíritu Santo nos mueva y nos lleve a sus ayunos, tener confianza en el Señor, que Dios nos va a respaldar, Dios nos va a dar la fuerza, la fortaleza y el vigor para que cuando Dios nos coloque, que hemos de hacer estos ayunos, que son ayunos para fortalecernos en el Espíritu. De la gracia del Señor, porque Dios nos habla esta mañana para que nosotros tengamos presente como ministros de Cristo, de tener mucho cuidado, discernir las propuestas, porque puede ser el mismo diablo disfrazado de ser humano, o el diablo a través de algunas personas, incluyendo familiares o ministros de Cristo que se hayan apostatado, que uno no conoce. Pues hay que discernir las propuestas. Es un mensaje que Dios nos da, de todo hay que consultarle al Señor. No hay que decirle a la ligera así, sino decirle a que nos tenga la propuesta que pues le confirma, que vamos a buscar que Dios nos confirme y para hacer la buena voluntad. Dios le bendiga a mis hermanos. Estamos